Buenos días, iglesia. Bienvenido a toda la gente que nos están asistiendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal y estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. La semana pasada, leímos de Segunda de Reyes, capítulo 7. Ahora vamos a avanzar un poco en el tiempo, solo algunas páginas. Segunda de Reyes todavía, pero esta vez va a ser el capítulo 19. Entonces, un montón de cosas han sucedido en esos 12 capítulos entre ese entonces, cuando Eliseo estuvo ahí. Ahora estamos en el 19, hemos avanzado en el tiempo, ahora estamos a unos 600 años antes de Cristo. Y el profeta que estaba realmente ministrando en esta época ya no era Eliseo, él ya había fallecido hace tiempo, ahora era el profeta Isaías. Seguro que muchos de ustedes han escuchado de Isaías. Mucha gente les encanta hablar sobre sus profecías. Pero lo que vamos a leer el día de hoy no es tanto una profecía, sino una historia muy parecida a lo que sucedió con lo que sucedió en el capítulo 7. Para los que quizás no estuvieron o quizás no se hicieron esta transmisión la vez pasada y que nunca han escuchado la historia, en el capítulo 7 fue la historia de cuando Dios libró a la nación de Israel, más específicamente la capital de Israel en esa época era Samaria. Dios los libró del ejército arameo o asirio, vienen del mismo lugar, que tenía la ciudad rodeada y les estaba, o sea, en vez de atacar como un ejército, como muchas veces verás en la guerra, simplemente su estrategia era esperar. Teniendo la ciudad rodeada, no había forma que ellos podían tener agua, tener comida fresca, entonces eventualmente la comida que ya estaba dentro de la ciudad se acababa y la gente estaba muriéndose de hambre. La esperanza de que llegaría a un punto que el rey en desesperación abriría la puerta a la ciudad y rindiéndose, ok, ya fue, vamos a morir de hambre, al menos ten piedad de nosotros, nos rendimos, ¿no? Entonces lo que Dios hizo, Dios usó, fue muy raro cómo sucedió. Dios usó un grupo de gente que tenían lepra, estos 4 leprosos, que estaban fuera de la ciudad y básicamente dijeron, mira, si nos quedamos acá vamos a morir de hambre. Si vamos dentro de la ciudad no hay comida, entonces también vamos a morir de hambre. Pero quizás si vamos al campo de los arameos, mira, dos cosas pueden suceder. Nos dan algo de comer por piedad o nos matan rápidamente. Yo preferiría morir rápido con una espada que morir lentamente de hambre. Entonces van en la noche, cuando todos están durmiendo, van al campamento y están sorprendidos de que todo está ahí. Las tiendas, los tesoros, hasta los caballos todavía están ahí. Y obviamente la comida y la bebida que estaban ahí, pero no hay ningún soldado. Entonces, como en inglés decimos, where is everybody? ¿Dónde están todos? Se dan cuenta de que el ejército no está, entonces le tocan la puerta a la ciudad de Samaria y dicen, oye, el ejército arameo ya no están, y hay un montón de comida. Al inicio no le creen, el rey envía unos cuantos soldados para investigar, quizás es una trampa, dice, quizás están esperando que nosotros salgamos y después, ¡ajá!, nos agarran de sorpresa. Pero no, investigan y no hay ningún soldado por ningún lado. Incluso ven en el camino, fuera de la ciudad, ven como en inglés se dice a trail, o sea, ven un montón, por el camino ven un montón de ropas y armas, por todo el camino yéndose fuera del territorio de Israel. Entonces se han ido corriendo. Y supuestamente encuentran un soldado en particular y lo arrestan y dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué ustedes se fueron así y dejaron todo? Y este le explicó, en la noche escuchamos este sonido como de un ejército muy grande que venía de ambos lados, que nos iban como un sándwich, nos iban a aplastar. De esos salimos corriendo antes de que llegaran. Y dijeron, ¿qué ejército? No hay ningún ruido, ¿de qué hablan? Se dan cuenta de que por la oración del profeta Eliseo y de mucha gente que estaban ahí, Dios hizo que escucharan. ¿Se acuerdan de esa historia de que cuando Eliseo oró de que Dios abriera los ojos de su siervo para que él vea el ejército de Dios que estaba rodeando la ciudad? Mi teoría, la Biblia no lo dice, pero mi teoría es de que Dios, así como Dios abrió los ojos de este siervo para que él vea, Dios en un sentido abrió los oídos de los soldados arameos para que escucharan ese ejército, se asusten, no vieron nada, solo escucharon, se asustaron y salieron corriendo. Y obviamente la gente finalmente abre la puerta y toda la ciudad finalmente tiene comida. Entonces, hoy vamos a ver una historia, no es igual, pero es parecida. Pero la forma como Dios libera a su pueblo es diferente. ¿Qué sucedió exactamente entre el capítulo 7 y el 19, en esos 12 capítulos?
Bueno, Eliseo ya era anciano y eventualmente él muere de anciano, pero incluso algo muy interesante que no mencioné la vez pasada, la unción seguía en su cuerpo físico aún después de su muerte. Para los que no saben, hay una historia, no lo voy a leer, pero hay una historia entre estos capítulos donde hay esos israelitas que están enterrando a un hombre que acaba de morir. Pero justo en medio del funeral, en medio de la ceremonia, escuchan que unos soldados arameos están acercándose. Entonces se asustan y no tienen tiempo para terminar la ceremonia. Entonces rápidamente tiran el cuerpo, el cadáver, lo tiran en un hueco y no saben de que justo ahí está enterrado el cuerpo, o sea, ahora quedan solo los huesos del profeta Eliseo. No lo sabían. Entonces, ¡ay, no, ay, no, tira, tira, tira! Lo tiran y salen corriendo. El cuerpo de este hombre muerto toca los huesos de Eliseo y vuelve a la vida. Pero bueno, si yo fuese él, le hubiera quedado dentro de la cueva antes de, hasta que después que pase el ejército. Ay, si no, lo van a matar otra vez, imagínate. O sea, en inglés, oh, come on. Imagínate. Pero, o sea, ahí sigue la unción, pero después, fue muy triste porque después de la muerte de Eliseo ya no había esa guía espiritual para la nación de Israel. Para los que no saben la historia, hay una diferencia entre el reino de Israel y el reino de Judá. Después del rey Salomón, todo era el reino de Israel, pero se dividió entre el norte y el sur. El norte, Israel, se quedó con 10 de los tribus y el reino del sur se quedó con el nombre Judá, porque se quedaron solamente Judá y Benjamín, pero Judá era más grande, entonces tomaron ese nombre como su territorio. Entonces lo que pasó es que Eliseo fue el último profeta que realmente estaba ahí para dar ese apoyo espiritual a la nación de Israel del norte. Entonces, después de que él murió, después de que falleció, ya no había ese guía espiritual. Entonces, todos los reyes consiguientes después de Jehú. Jehú fue el último rey de Israel que realmente sirvió a Dios. Y después de él murió Eliseo. Ya no había ningún rey que realmente servía al Señor. Al contrario, empezaron a seguir otros dioses. ¿Se acuerdan de los dioses Baales que habían sido derrotados en el Monte Carmelo bajo Elías? ¿Se acuerdan de esa historia? Regresaron, el pueblo de Israel regresaron a esos dioses. Entonces otro rey vino, se llama Seracnib, y él nuevamente atacó, porque los asirios siempre estaban atacando a Israel, porque ahí quedaban la frontera entre ellos. Pero esta vez, como ya no tenían el apoyo espiritual del Dios de Israel, de Adonai, esta vez sí derrotó a Israel. El imperio asirio, y hasta los historiadores que no son cristianos ni judíos saben esto, el reino de Asiria conquistó el reino de Israel y tomaron a la capital, Samaria. Esta vez no hubo ningún milagro de Dios, porque ellos habían abandonado al Señor. Entonces, ¿quién estaba en la próxima? Next door, en la puerta. El rey de Asiria le toca la puerta al reino de Judá. Él envía mensajeros diciendo, ustedes todavía creen en su Yahweh, porque es cierto, el rey de Israel en esta época, él se llamaba Ezequías, era un descendiente del rey David y él sí amaba a Dios. Y ahora el profeta que estaba en Judá en esta época fue, como les acabo de decir, el profeta Isaías. Esto, como les digo, esto es más o menos unos 600 años antes de Jesús. Entonces, el rey era Ezequías y el profeta que lo apoyaba era el profeta Isaías. Entonces, sabe muy bien, este rey de Asiria sabe de que el reino de Judá todavía cree en Yahweh, todavía creen en el Dios de Israel, no se han postrado entre los Baales y los otros dioses paganos. Entonces, muy interesante. Les dice, mira, lo pueden leer cuando están en la casa, pero mira, es muy, muy larga la historia, simplemente lo estoy parafraseando la historia. Pero básicamente lo que sucede acá es que él envía un mensajero que le dice al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, perdón. Ahora, ¿se acuerdan de que la capital de Israel era Samaria? La capital de Judá era Jerusalén. Seguro que todos han escuchado de Jerusalén. Entonces él me envía un mensajero y hacen una estrategia muy parecida. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con Samaria? Que rodearon la ciudad para que haya hambruna dentro de la ciudad y ahí se rendirían, ¿no? Usan la misma estrategia que habían usado muchos años antes con Samaria, pero esta vez con la ciudad de Jerusalén. Tienen la ciudad rodeada, pero esta vez hablan. O sea, todos los soldados están ahí sobre la muralla. Hay un tipo ahí con megáfono, no mentira, no tiene megáfonos en esa época, pero les grita, les dice,
no le presten atención a su rey Ezequías que dice que tu Dios te va a librar. Oye, qué feo, ¿no? Porque oye, sabían de que ya estaban predicando básicamente dentro de la ciudad de Jerusalén de que Dios nos va a librar, así como libró a Samaria en la época cuando todavía servían a Dios, obviamente. ¿Se acuerdan de esa historia? De que Dios los libró. Dios hizo que hubo este ruido y que el ejército se vaya. Entonces vamos a confiar de que Dios nos va a salvar a nosotros también. Este mensajero del rey de Asiria dice, no le crean. Dice, ¿acaso los otros dioses de los otros reinos les han podido salvar de nosotros? Porque el imperio asirio era muy grande. El territorio, para los que, no sé si ustedes usan Google Maps, pueden buscar en Medio Oriente, el territorio de lo que ahora es el país de Siria, Líbano y mucho de la parte norte de lo que ahora es Irak, todo eso era en esa época el imperio asirio. Entonces, básicamente, este mensajero le está diciendo, todos estos otros reinos y ciudades y pueblos que nosotros hemos conquistado, también tenían sus dioses. Y nosotros incluso los hemos tirado al fuego. O sea, diciendo, cuando hemos invadido y conquistado esas naciones, hemos quemado sus dioses. O sea, les dice, ninguno de estos dioses de todos estos reinos y ciudades y no sé qué, ninguno ha podido vencer a nosotros. No ha podido proteger a estos pueblos de nosotros. Entonces, ¿qué les hace creer de que tu Dios es diferente? ¿Qué te hace creer que tu Yahweh, tu Adonai, te va a librar de nosotros? Y la gente se asustan. Dice que cuando el rey Ezequías escucha, hasta rasca sus ropas. Está en angustia y dice, ay, no sé qué. Ahora cómo voy a animar a la gente? Porque todo el mundo la ha escuchado ahora. La gente, si la gente, él sabe, si la gente dudan de Dios, lo mismo nos va a suceder a nosotros lo que acaba de suceder con el reino de Israel. Cuando abandonaron a Dios, ¿qué pasó la próxima vez que atacó a Siria? Los conquistó, tristemente. Y los llevó en cautividad. Esto es la historia, no sé cuántos se acuerdan de cuando yo prediqué sobre Jesús y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la razón por la cual los judíos odiaban a los samaritanos? Esta fue la razón. Es el contexto histórico. O sea, muchos del pueblo de Israel fueron tomados como cautivos a Siria y a través de cientos de años ellos se entrecasaron, se dice intermarried, se entrecasaron con asirios. Entonces, cuando eventualmente el imperio babilonio conquistó a Siria, dejaron libre a los que eran descendientes de los israelitas, pero cuando ya regresaron a la tierra ya no eran israelitas, su sangre ya no era pura. Eran mezclado israelita, judío con asirio. Entonces, por eso los judíos de Judá, de ahí sale el nombre judío, los miraban como estos son medios judíos. O sea, ellos no son puros como nosotros. Por eso eran muy altivos. Y Jesús tenía que romper eso. Pero eso es la historia, esa es la historia, el contexto histórico de cómo sucedió todo eso. Pero bueno, entonces el rey Ezequías va al profeta Isaías y dice, oye, ¿qué hacemos? Ahora todo el mundo está desanimado. ¿Qué esperanza tenemos ahora? Porque quizás uno o dos creen en Dios, pero si todo el mundo abandona a Dios, no tenemos ninguna chance. Están usando la misma estrategia que usaron contra Samaria y eventualmente los ganaron. En inglés, we're next. Somos los próximos en la lista, ¿no? Después nosotros seguro que irán a Egipto, no sé qué, pero por ahora estamos nosotros, están acá a nuestra puerta, tienen la ciudad rodeada, no tenemos nada que comer, lo mismo que sucedió la vez pasada, ¿qué hacemos? Entonces, lo que Isaías dice, bueno, ¿qué tal? Mira, yo soy profeta y sacerdote, pero Dios te ha ungido a ti, Ezequías, también como rey, pero tú también tienes un rol sacerdotal. David reconoció eso, por eso él pudo interceder por el pueblo y él se postraba delante del arca del pacto, ¿se acuerdan de eso? Y David era el bisabuelo de Ezequías, para los que no sabían. Entonces dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a ser como mi bisabuelo. Entonces él agarra todo el pueblo y oran juntos, interceden y Dios habla a través del profeta Isaías. Y Dios dice a través de Isaías un montón de cosas, pero una de las cosas que dice es que este rey, este Seragnib de Asiria, él no ha hablado contra ustedes, él ha hablado contra mí. O sea, Dios está diciendo, yo estoy tomando sus amenazas personalmente. I'm taking it very personally, como decimos en inglés. Entonces, él promete la profecía que da Isaías de que Dios va a librar a su pueblo.
Y dice incluso de que, porque estaban en medio de hambruna, dice, ¿sabes qué? Incluso cuando después de que yo me deshago de este ejército asirio, va a haber incluso, la cosecha va a ser muy abundante. Van a tener más de lo suficiente. Algo también parecido a lo que sucedió antes, que dijo que la comida va a ser barata, porque va a haber tanta abundancia que hasta los precios van a bajar. ¿Cuánto quisiera que eso sucediera acá en Canadá? Mira, voy a leer, ahora sí voy a leer, esto es el 19, voy a leer desde el 32. Dios todavía está hablando, dice, por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria, él no entrará en esta ciudad, así como hizo en Samaria, ni lanzará ahí flecha, ninguna flecha alguna, tampoco vendrá delante de ella con escudo, ni levantará terraplén contra ella. Por el camino que él vino, por él se volverá, y no entrará en esta ciudad, declara el Señor, porque defenderé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por el amor a mi siervo David. Y ahora no sé qué título tengan en sus Biblias, pero acá en los últimos cuantos versículos, el título que yo tengo es Muerte de Seracne. That was fast. Eso fue rápido. 35 dice, aconteció que aquella misma noche, prestan atención. Mira, ¿se acuerdan para los que estaban prestando atención, qué fue la estrategia que Dios usó para liberar a la ciudad de Samaria en la época de Eliseo? ¿Qué hizo Dios? ¿Se acuerdan? Abrió los oídos, ¿no? Sí, Dios hizo que escucharon un ejército y se asustaron y salieron corriendo. Ahora, Dios iba a usar la misma estrategia. Vamos a ver, ¿qué usó Dios esta vez para derrotar a este ejército asirio? En esa misma noche, Dios siempre obra en la noche por alguna razón. En la noche salió el ángel del Señor y mató a 185,000 hombres. ¡Asu! En el campamento de los asirios. Y cuando los demás se levantaron por la mañana, vieron que todos eran cadáveres. O sea, todos parecían a eso. Sennacherib, rey de Asiria, salió y regresó, salió corriendo a su tierra y habitó en Nínive. Y mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, a dos de sus soldados, que se llama Andramelech y Saraxer, lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Y su hijo Esarhadón reinó en su lugar. O sea, Dios fue más fuerte esta vez. Porque lo que Dios dijo, acá, mira, les voy a leer lo que dijo el profeta, Dios a través del profeta Isaías. Vamos a regresar un poco en el 21, vamos al versículo 21. Dice, esta es la palabra del Señor que ha hablado contra él. Te ha despreciado y se han burlado de ti la virgen hija de Sión. Sión es el monte donde está construido Jerusalén. Ha movido la cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. ¿A quién has injurado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado con orgullo tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de los mensajeros has injuriado al Señor. Y has dicho, con mis números carros subí a los cumbres de los montes, a las partes más remotas del Líbano, contra los altos cedros y sus mejores cipreses, y entré en su morada más lejana, y en su más frondoso bosque. Yo cavé pozos y bebí aguas extranjeras, y saqué con la planta de mi pie todos los ríos de Egipto. ¿No has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado, ahora lo he realizado para que conviertas las ciudades fortificadas en montes de ruinas. Sus habitantes, faltos de fuerzas, fueron desalentados y humillados. Vinieron a ser como la vegetación del campo y como la hierba verde, como la hierba en los techos que se quema antes de que haya crecido. Pero conozco tu sentarte, tu salir en tu entrar, y tu furor contra mí, porque estás lleno de ira contra mí, y porque tu arrogancia ha subido hasta mis oídos. Pondré pues mi argolla en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde estás, por donde viniste, perdón. O sea, Dios tomó esas amenazas muy, muy personalmente. Imagínate,
El poder de los ángeles, porque mira, algo que me encanta hablar sobre esto, en ningún momento nosotros que necesitamos pensar, tenemos un malentendido en la iglesia sobre lo que son los ángeles. No sé si ustedes han visto ese arte de los tiempos medievales de Miguel Ángel, se dice. Por alguna razón, en sus pinturas todos los ángeles son estos bebés gordos, todo parecen marshmallows por alguna razón, con estas alitas así, alitas así. Así se ven los angelitos. Entonces, cuando la Biblia dice que los ángeles del Señor nos van a proteger, la imagen que nos viene, ok, estos bebés cachetones me van a proteger, ¿de qué hablan? Les tengo que, mira, esta historia nos hace recordar, solo toma un solo ángel para matar. A ver, ¿cuál es ese número en su Biblia? ¿Es el mismo número? El número que yo tengo acá en mi Biblia, un ángel. Dice que era, mira, ¿se acuerdan que había un ejército, el ejército de Dios, ¿no? Dios no necesitaba todo el ejército. Llamo, oye, tú, um, yeah, en inglés, you know what to do. ¿Sabes lo que hacer? 185,000 en una sola noche. ¿Tienen el mismo número en sus Biblias? Ah. ¿Y se acuerdan la historia de cuando Jesús fue arrestado en el jardín de Getsemaní? Y que Pedro lo trató de defender y que le cortó la oreja a ese soldado. Y por eso Jesús tiene que poner su mano sobre su hombro y diciendo, oye, Pedrito, mira, aprecio de que me quieres defender y todo eso, pero no sabes de que yo en este momento puedo llamar a legiones de ángeles. Él dice eso y creo que es 12 legiones de ángeles, lo cual en ese contexto histórico una legión consistía de 6,000 soldados. O sea, haces los cálculos. Jesús no ni siquiera necesitaba para ese grupo de soldados que vinieron para arrestarlo, quizás máximo 50. En La Pasión de Cristo hay creo que 5, pero en otras películas muestran como unos 20 por ahí. Máximo 50, ¿no? Jesús hubiera necesitado que toda esa legión de ángeles vengan a su rescate. En inglés, it just takes one. Solo uno se necesita para matar mínimo 185,000. Entonces, la próxima vez que ustedes escuchen que estamos, por ejemplo, he escuchado cuando la gente ora y estamos, Señor, envía ángeles para proteger a tal persona. O Señor, acompáñanos con tus ángeles. Nunca más piensen en esos bebés cachetones con alas. Piensa en este ángel tan poderoso que solo toma uno para matar a más de 100,000 soldados en una sola noche. Eso asusta al reino de las tinieblas, pero da esperanza a nosotros. En inglés se dice, they're on our side. Están de nuestro lado. O sea, es como, no sé si han visto en las películas de los 80s cuando hay ese niño los bullies, el bully le está pegando a ese niñito y dice, voy a traer a mi hermano mayor. Y dice, oye, tráelo, no tenemos miedo. Y la próxima vez que ahí está el niño, así con sus lentes grandes así, y los bullies están al punto de pegarlo, pero justo miran y ven a su hermano mayor. Y ha traído a sus amigos también. Hay un montón de películas así, creo que en The Karate que también hacen eso. Pero esa es la imagen que nosotros tenemos, de que cuando nosotros estamos enfrentados contra un enemigo, en este caso, nosotros tenemos un enemigo espiritual. La Biblia dice que tenemos legiones de ángeles alrededor de nosotros, un ejército. Por eso ahora pueden entender, mira, con esta historia finalmente muchos años pude entender por qué cuando el ejército asirio estaba viniendo contra Eliseo para matarlo, por qué estaba tan tranquilo. Todos los demás en inglés está freaking out. Todo el mundo está entrando en pánico, el cielo. Oye, hombre de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y él está ahí todo tranquilito, ahí con su ice cap. Ay, qué lindo ya. Ese carrito bien lindo. Y tiene, ahora Señor, abre sus ojos para que él pueda ver lo que yo veo. ¿Por qué estoy tan tranquilo? Y ve el ejército de Dios rodeando al profeta. Pero como les decía, Dios ni siquiera necesita un ejército entero. Solo toma un soldado, un ángel, para hacer el trabajo. Entonces, cuando los salmos dice que el ángel del Señor acampará alrededor de los que le temen y los defiende, eso nos da esperanza. ¿Se acuerdan de que dice que los demonios creen? Porque se acuerdan de la carta de Santiago que dice que solamente creyendo en Dios no es suficiente.
Dice, porque hasta los demonios creen y ¿qué más? Y tiemblan. O sea, tienen un temor de Dios, pero no es el mismo temor que nosotros deberíamos tener. Cuando la Biblia dice que deberíamos temerle a Dios, es hablando de reverencia, respeto a Dios. Exacto. Pero dice que los demonios tiemblan por miedo. Tenemos un montón de dichos en inglés. They're crapping their pants, decimos en inglés. Tienen miedo porque saben no solamente lo poderoso que es Dios, pero lo poderoso que son los ángeles. ¿Se acuerdan de que el mismo Satanás también es un ángel? Y también tiene poder, pero hay mucho más. Como dijo, me encanta lo que dijo Eliseo, porque él le dijo a su siervo, porque supuestamente era dos contra un ejército, pero lo primero que le dice antes de orar a Dios es, hay más a nuestro lado que ellos. Y el siervo, obviamente mirando con ojos físicos, dice, ok, somos tú y yo contra... ¿Cómo que hay más a nuestro lado? Y ahí recién Dios abre sus ojos para que él vea, ¿no? Pero nosotros también tenemos esa esperanza. Ahora, en esta ocasión, Dios ni siquiera le dio una oportunidad al ejército asirio para salir corriendo. Solo a algunos, para que sea testimonio para ellos. Pero de ese ejército, 180... Imagínate levantándote en la mañana, listo para otra vez las mismas amenazas de siempre, ¿no? Y ves y miles, miles de tus soldados muertos. ¿Cómo te sentirías? Bueno, la Biblia acá nos dice, levantaron por la mañana y el rey salió y regresó a su tierra. Ni siquiera se despidió diciendo, ay chicos, ¿se acuerdan lo que les dije ayer? Perdón, en inglés, I take it back. Ni siquiera despidió. Dijo, con los pocos que quedaban, chicos, empaquen sus cosas, vamos a la casa, ¿no? Porque quizás él pensaba, si nosotros quedamos una noche más, we're next. Porque es muy interesante como él usó esa amenaza diciendo, mira todos los reinos que nosotros hemos conquistado en camino acá, a Jerusalén. Y que ninguno de sus dioses ha podido defender a esa nación de nosotros. Entonces, ¿qué te hace pensar que tu Dios va a librar a ustedes de nosotros? Era como, ahora Dios en un sentido irónico, en un sentido le estaba dando un mensaje subliminal al rey de Asiria diciendo, mira cómo mi ángel ha matado 185,000 de tus soldados. ¿Qué te hace pensar que no puedo hacer lo mismo contigo? Eso fue lo suficiente para que se le prenda el foco diciendo, ok, ¿sabes qué? Ya, call the mission off, ya fue, nos vamos. ¿Cuántos habían escuchado esta historia antes? ¿Habían escuchado? ¿Es para ustedes esto fue una historia nueva? Genial, genial, ¿qué tal les pareció? Interesante, ¿no? El poder de la fe. Porque mira, como la razón por la cual cayó la nación de Israel bajo estos asirios fue porque ellos abandonaron a Dios. Después de que murió Eliseo, ya no seguían al Señor. Pero el reino del sur, sí. Este rey se sometió ante Dios, llamó al pueblo para todos orar juntos, y Dios habló a través del profeta Isaías diciéndoles, Dios ha tomado esta amenaza personalmente y él mismo luchará por nosotros. Y en la mañana se despertaron, también miraron por la muralla y vieron un montón de muertos ahí. Sabían muy bien quién era su Dios. Es muy interesante. Y yo también pronto estoy empezando a hacer una serie sobre el profeta Isaías, sobre su vida. Su vida es muy interesante. Y les prometo que les va a encantar eso, porque esto es solo una historia. Porque se acuerdan de que la unción que Eliseo había obtenido de Elías no desapareció. Ese Espíritu de Dios siguió y sigue incluso hasta el día de hoy. Cada vez que nosotros oramos, nosotros estamos viniendo ante Dios con confianza, estamos confiando de que su Espíritu es el mismo Espíritu que obraba en estas historias. Cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, envía tus ángeles para protegernos, creemos en esos mismos ángeles que tienen la capacidad para matar a miles de hombres en una sola noche. Entonces, ¿se acuerdan? La diferencia entre simplemente creer en Dios, o sea, una creencia intelectual, y creerle a Dios. Entonces, también para ustedes que están viendo esta transmisión, vamos a tomar un momento. Yo sé que la mayoría de ustedes
Sí, quizás también dicen, sí, sí, yo creo en Dios. La invitación que les doy es no solamente creer en Dios, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Yo creo que ustedes crean, sí, crean en el Señor, pero también le crean a Él. Y es que es para que ustedes no tengan que temblar por miedo, sino si ustedes van a temblar, que sea de gozo, con la confianza, sabiendo de que Dios está a tu lado, que Él te tiene rodeado con sus ángeles, Él está ahí para protegernos. Señor, venimos ante ti, te damos gracias, Señor, por estas historias que tenemos acá en la Biblia. Cada historia no solamente es un cuento, no es un fairy tale como decimos en inglés, Señor, estos son testimonios. La razón por la cual después de que sucedieron estos eventos, alguien agarró papel y pluma y dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que apuntar, tenemos que tener un récord. Mira cómo obró Dios en nosotros, en este pueblo. Y hasta el día de más de 2000 años, esta historia sucedió 2600 años atrás, pero mira cómo el día de hoy podemos leerlo. Esto nos puede animar, nos puede hacer recordar quién es nuestro Dios, el verdadero Dios de Israel. Cuando todo el mundo, hasta cuando el reino de las tinieblas dice, ¿quién es tu Dios? Que tú dices que te va a proteger. Hermano, yo sé muy bien quién es Dios. Yo sé cómo Él logró y cómo Él va a seguir obrando. Entonces, Señor, también para los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, esa es la oportunidad para que ustedes no solamente creen en Dios, pero le crean a Dios. Jesús, quien es Dios hecho carne, dijo, el que crea en mí, aunque muera, tendrá vida. Él declaró también de que el ladrón, el enemigo, vino para robar, matar y destruir, así como el imperio asirio. En el mundo espiritual también tenemos un enemigo que siempre nos está amenazando, pero Jesús dijo, yo vine para traer vida y vida en abundancia. Entonces vengan ante el Padre diciéndole, Señor Dios, ten piedad de mí y perdóname porque yo sé que soy pecador. Y ustedes saben muy bien los pecados que tienen que confesar ante Dios. Hazlo con confianza porque nuestro Dios es justo y fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Él perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, de toda iniquidad. Di con confianza, si ustedes nunca lo han hecho antes, confieso con mi boca de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por mis pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Y ese Espíritu Santo, ese Espíritu que habló a través del profeta Isaías, pedimos, Señor, que tú habites en nosotros, que, Señor, que tú habites dentro de los corazones de todos los que te reciben como su Señor y su Salvador. Que tú también, Señor, puedes darles esa confianza de venir ante tu trono, así como hizo Ezequías, y creer en tu palabra que tú vas a defender tu pueblo. Cualquier amenaza que viene contra tu pueblo, tú lo tomas personalmente y tú te levantas y tú nos defiendes. Gracias por tu palabra, por este recordatorio, Señor, de quién eres tú y por lo cual, Señor, podemos poner nuestra confianza en ti. Gracias, Señor. Quiero bendecirles a todos ustedes también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.